nos están acompañando, vamos a dar un par de 2 minuticos para que se terminen de registrar e ingresar e iniciamos. Entonces, 2 minutos y ya iniciamos nuestra sesión. Bueno, buenos días a todos nuevamente, esperando que todos se encuentren muy bien, en unión de sus familias, gozando de buena salud. Y bienvenidos a esta sesión de Azul Colombia. Hoy nos acompaña Giovanni Gómez del equipo de Easy, quien nos acompañará con un tema que nos han requerido nuestras empresas vinculadas y asociadas y relacionadas con los temas de BPC. Hoy abordaremos el tema de cómo elaborar un flujo de caja por el método directo a través de SAP BPC. Y Giovanni también nos estará acompañando en el 2022 con sesiones que engrandecerán pues todo este contenido y este compendio de lo que conocemos de BPC, la hoja de ruta, y los estará acompañando pues en estas sesiones. Entonces, Giovanni, bienvenido a esta sesión. Agradezco el espacio y a todos nuevamente bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y también muy complacido de poder presentar una de las soluciones que hemos venido implementando en varios de nuestros clientes. Estas son unas soluciones que ya nos han generado varios casos de referencia y de éxito en que han funcionado correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una presentación donde vamos a tener varias partes. Una primera parte va a ser un poco teórica con base en una presentación y al final, en la segunda mitad, vamos a mostrar ya un ejercicio, cómo funciona, para que ustedes vean cómo se implementa estos temas a través de las diferentes herramientas que SAP ofrece. Bueno, entonces voy a compartirles en ese momento la presentación. Esta es una presentación que seguramente se va a poder compartir a todo el auditorio, donde nos pueden también al final hacer preguntas, no hay ningún inconveniente. Estamos atentos precisamente para responderles en todo lo que requieran. Entonces, por favor, solo una pequeña confirmación si en este momento ya están viendo la presentación que estoy proyectando. Sí, Giovanni, pero si quieres la dejas ya en modo presentación y ya puedes De acuerdo. iniciar. Ya, perfecto. Perfecto, ya. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Entonces, como contenido vamos a hablar del objetivo, el objetivo principal de esta presentación. Vamos a hablar muy rápidamente los conceptos básicos en torno al tema del flujo de caja. Posteriormente vamos a ver un caso de uso de flujo de caja por el método directo elaborado de forma manual y después vamos a ver la solución, de tal manera que ustedes van a poder ver comparativamente cómo es un proceso normal que uno encuentra en las organizaciones cuando no tienen automatizado el proceso y posteriormente vemos cómo queda después de hacer una implementación. Y por último, pues ya vamos a entrar al demo de forma particular. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, como objetivo, entonces vamos a ilustrar a través de las herramientas como SAP BPC y SAC, es algo que no queda en el título de la presentación, pero también algo que queremos mostrar al final, es como también con BPC y SAC unidos forman una solución ganadora para desarrollar el flujo de caja. Entonces vamos a poder simplificar, vamos a ver cómo se simplifica todo ese trabajo manual, toda esa operatividad que uno ve que las áreas financieras, específicamente las áreas de tesorería, el área contable, trabajan arduamente o de manera periódica para generar este flujo. Y vamos a ver cómo también en el momento de generar el flujo, cómo puede también unirse con las proyecciones financieras y con los presupuestos.
Entonces, vamos a ver los conceptos básicos. Entonces, para arrancar, vamos a entrar dentro de una definición muy importante en qué es el flujo de caja. Entonces, para todos los asistentes que en su mayoría trabajan en las áreas financieras, un flujo de caja es una herramienta financiera fundamental en el cual podemos ver un detalle de los ingresos y egresos del dinero para un periodo determinado, donde nos dan información valiosa a las áreas financieras para la toma para soportar en la toma de decisiones estratégicas. ¿Sobre qué aspectos? Sobre la operación, la financiación o la inversión. Entonces, este es un instrumento fundamental que permite medir también la salud financiera de las organizaciones. Nos permite tomar decisiones, por ejemplo, si tenemos que endeudarnos o tenemos que o podemos invertir si tenemos un excedentes de caja. Entonces, aquí vamos a ver que esta es una de las herramientas fundamentales y por qué es tan fundamental, por qué es importante automatizar todas las manualidades que normalmente uno ve en las organizaciones cuando lo generan. Entonces, ejemplos de ingresos de caja, pues como hemos visto, las ventas. Entonces, cuando hacemos una venta, nosotros lo que estimamos es un recaudo a futuro. Entonces, esa venta va a ser un ingreso. También podemos vender servicios, podemos vender productos específicos, podemos, por ejemplo, cobrar préstamos o algunos préstamos que hayamos hecho a alguien y vamos a recaudar esa plata que nos dan y esos intereses se consideran como ingresos. Y los egresos, pues son las salidas. Entonces, por ejemplo, todas las organizaciones cuando hacen su pago de nómina, entonces tienen que estimar cuándo van a pagar y por qué. Y cuando hacemos el juego entre ingresos y egresos, pues allí determinamos la posición de la caja o el saldo final de la caja. Entonces, el flujo de caja maneja este concepto fundamental, ¿sí? Y con base en eso, pues hay varias formas de elaborarlo. Entonces, dependiendo también quién es finalmente el que va a consumir la información, el que va a hacer el análisis, pues va a poder desarrollarlo de formas diferentes. ¿Alguien está hablando de fondo? De pronto, si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, seguimos. Entonces, para construir el flujo de caja hay dos métodos. Entonces, vamos a hablar del método directo. El método directo se construye a partir de movimientos contables que generan un aumento o disminución del efectivo y se extrae de la contabilidad. Entonces, el flujo de caja directo, vamos directamente a los movimientos contables que nos aporta la contabilidad y lo vamos armando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, partimos de un saldo inicial, cuánto tengo al inicio del periodo en caja. Determino los ingresos, y ahí dentro de los ingresos están cada una de las partidas. Estas partidas vienen como tal de la contabilidad y nos genera el total del ingreso. Y en la parte de abajo tenemos el egreso, donde tenemos definidas cada una de las salidas del flujo de caja. Al final determinamos el flujo neto, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo podemos hacer ya sea diario, semanal, mensual, trimestral, anual. Todas las diferentes periodicidades podemos generar este flujo de caja. Entonces, por eso también vamos a ver ahora cómo podemos automatizar este proceso, porque esto normalmente es una tarea bastante compleja cuando, por ejemplo, en organizaciones que tienen varias sociedades, que tienen varias contabilidades o que tienen también un grupo corporativo donde tienen que considerar también ingresos, préstamos, egresos entre diferentes filiales. Entonces vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda a resolver esta problemática. Entonces tenemos el otro método que es el indirecto, en el cual ya se construye a partir de la utilidad neta del ejercicio que se extrae del estado de resultados y luego se generan unos ajustes o por variaciones, se determina por variaciones del estado de resultados, variaciones entre periodos del balance y ahí incluimos inclusive movimientos que no necesariamente generan caja. Entonces, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones. Es algo que está dentro del estado de resultados, pero por ejemplo no generan caja. Pero sin embargo, esta es una forma de presentarlo porque normalmente el flujo de caja se rige bajo los principios contables de la causación. Entonces, la causación es que, por ejemplo, yo reconozco una actividad en mi contabilidad y no necesariamente la estoy realizando. Ese ejemplo, están los ingresos donde yo facturo en este mes, pero recaudo en 2 meses, o recaudo en un mes, o recaudo a 15 días. Entonces, los principios contables se rigen o más bien, el flujo de caja indirecto se rige en términos generales bajo los principios de la causación. Y el método directo, devolviéndome un poco, se rigen bajo los principios de la realización o flujo de efectivo, en el momento en el cual yo reconozco los recaudos o los egresos de dinero de las compañías.
Entonces, ¿por qué es necesario el flujo de caja? Entonces, el flujo de caja, porque podemos determinar el capital de trabajo disponible para operar en cualquier organización. Nos podemos anticipar ante los futuros déficits de caja y levantar alertas necesarias. Esto es importante porque aquí las empresas pueden determinar cuándo requieren de préstamos bancarios y como todos saben, esa gestión no es tan rápida, se necesita hacer con anticipación una serie de presentación de los estados financieros acumulados, se necesita hacer una gestión de alta gerencia antes de poder recibir esos desembolsos. Entonces, por eso es necesario tener un flujo de caja que me alerte a tiempo cuando tenemos déficit. O lo contrario, tenemos excedentes de caja, entonces esa caja podemos destinarlo a proyectos, podemos destinarlo a nuevas inversiones o a otros propósitos importantes. Podemos también, con el flujo de caja, también podemos hacer ejercicios comparativos frente a un presupuesto, frente a una proyección, ver qué tan desviado estoy de lo que inicialmente había estimado en un futuro en cuanto a mis ingresos y egresos. Entonces, básicamente, pues son estos los temas fundamentales que marcan la importancia de un flujo de caja. Sustentar créditos ante entidades bancarias también. Nosotros hemos visto cómo hay organizaciones también preparan los flujos de efectivo para enviar a las diferentes entidades financieras y esto les permite tener recursos de estos bancos para poderse financiar en algún momento dado. Entonces, hemos visto que estos flujos de caja también son bastante importantes para estos temas. Y para la decisión, para la toma de decisiones efectivas en las decisiones de inversión, operación y financiación. Entonces, bueno, ¿quiénes son los usuarios clave alrededor del proceso del flujo de caja? Entonces tenemos usuarios internos y usuarios externos. Entonces los usuarios internos son las áreas financieras, como por ejemplo la tesorería, contabilidad o las áreas de planeación financiera. Y externos, pues los bancos, o inversionistas o socios de negocio. Entonces estos finalmente son los que van a consumir este tipo de informes. Entonces vamos a entrar ahora como parte a ver un caso de uso ya más particular. Vamos a, este caso de uso lo tomamos de un cliente en particular donde desarrollamos este ejercicio. Y seguramente muchos de ustedes también van a ver con este caso de uso, se van a representar ahí, porque son los problemas que vemos periódicamente que se pueden resolver a través de la tecnología. Entonces, en esta solución manual, ¿qué tenemos? Normalmente uno llega a las áreas financieras y ve procedimientos en cómo lo desarrollan. Entonces, en estos procedimientos uno ve una serie de actividades, como por ejemplo en el paso 1, es entrar al sistema transaccional, en este caso a SAP, entran a una transacción y en esa transacción, por ejemplo, generan movimientos de la cuenta 11. De la cuenta 11 es la cuenta donde está definido el efectivo de la organización. Entonces, la cuenta 11 la consultamos y la descargamos y esa descarga la hacemos en Excel. Y entonces ahí empezamos a bajar la información de forma manual, luego la examinamos, luego la depuramos, le quitamos algunas líneas que no hacen parte del reporte. En fin, empieza a haber una serie de tareas manuales. Y sobre todo si son varias sociedades las que tenemos que analizar, porque y cada sociedad puede tener un objetivo diferente. Entonces tengo que empezar a hacer una serie de manualidades que empiezan ya a volverse complejas porque son Exceles y Exceles que tengo que empezar a depurar. Luego viene, por ejemplo, bueno, el paso 4, luego tengo que entrar a otra transacción porque tengo que conciliar esas cifras con lo que reportan otras sociedades, entonces, y también tengo que bajarlo a Excel, en fin, empezamos a hacer una serie de tareas, que no voy a entrar en cada una de ellas, sino que estas tareas pueden variar de organización en organización hasta llegar a la número 11, o la número 10 y la número 11, que es generar ese flujo efectivo. Entonces ahí vemos que hay un trabajo fuerte manual y empezamos a estar sujeto a errores de equivocarnos. Entonces aquí simplemente representamos en esta gráfica, por ejemplo, en el lado izquierdo, tenemos nuestras fuentes de información, tenemos cada uno de los módulos de SAP, entonces está la tesorería, está FI, está CO, está SD, etcétera. Y al final del periodo, por ejemplo, todos hacen su cierre. Entonces, en FI es donde queda contabilizado todos los movimientos. Entonces, ahí arranca esa labor fuerte, tanto de las áreas de tesorería y contabilidad, en generar ese flujo de caja, donde, por ejemplo, aquí ilustramos cada uno de los pasos que veíamos en el procedimiento general, donde entramos a transacciones, descargábamos en Excel esa información, teníamos que hacerle una serie de transformaciones, luego llevamos a otra sábana, que es la que estamos mostrando aquí en este caso, y aquí tenemos una columna
que es la columna donde definimos el rubro del flujo de caja al cual tenemos que mapear. Entonces, si se dieron cuenta, esta actividad es netamente manual. Seguramente ya hay personas que de tanto hacerlo ya se vuelve rutinario, pero no deja de ser susceptible a cualquier tipo de error o que nos equivoquemos en esta manualidad. Y finalmente generamos el flujo de caja real. Entonces, la gerencia financiera dice, bueno, ya cumplimos, ya me generaron el flujo de caja real, pero que es esta imagen que vemos aquí, o sea, todo un gran esfuerzo operativo para poder llegar a este reporte y posteriormente llega y dice la gerencia financiera, bueno, ya está muy bien, ya tenemos el flujo de caja real, ahora quiero combinarlo con una proyección y compararlo frente a un presupuesto. Entonces ahí ya nace otro dolor de cabeza, ¿por qué dolor de cabeza? Porque ya surgen otras manualidades sobre transformación de la información para poder entregar ese proyectado y ese comparativo. Aquí surge, por ejemplo, el área de planeación financiera, que básicamente es quienes van a entregar ese flujo presupuestado o esa proyección, y a su vez, planeación financiera va a tomar la información de otras áreas. Entonces, este problema que vimos solamente con el flujo real, ya se podrán imaginar, se convierte en otro problema operativo cuando cargamos tanto la proyección como vamos a cerrar el año o el presupuesto del siguiente año. Entonces, toda esta manualidades es lo que vamos a ver ahora con el caso de uso ya automático. Entonces, como conclusiones hasta ahora, entonces ya hay estudios de manera internacional que mencionan, donde dicen que el 35% de las compañías grandes a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, inclusive de Latinoamérica, dicen que hay errores en las hojas de Excel más importantes para análisis de información en los negocios. Entonces, estas hojas de Excel, por ejemplo, es el flujo de caja, donde dicen que, por ejemplo, una pequeña desviación en la valoración del flujo de caja descontado podría generar millones de dólares de diferencia en la valoración final de las empresas. La fuente es MarketWatch en el 2013 y esto no ha cambiado. Esto, en la medida que las empresas automaticen, seguramente van a poder minimizar esos riesgos. Entonces, ya hay riesgos que están netamente evaluados por la misma experiencia de las empresas grandes. Hay otro porcentaje que dice que el 88% de las hojas de Excel contienen errores que conducen a tomas de decisiones cerradas porque los presupuestos pueden llegar con errores, pueden llegar con errores también las proyecciones y finalmente pues puedo tomar decisiones cerradas con base en esa información. Entonces, en general, estas soluciones cuando son desarrolladas manualmente, pues vamos a estar sujetos a errores, vamos a estar también seguramente por la presión de entregar un resultado a tiempo, no vamos a tener tiempo de revisar, de hacer una auditoría específica de cada cifra para que llegue correctamente finalmente al usuario que consume este flujo de caja. Entonces, en términos generales, estos son los problemas que encontramos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la solución. Vamos a entrar ahora sí a lo que más nos gusta, que es poder solucionar estos problemas, todas estas manualidades. Entonces, en la solución tenemos también una información fuente y aquí ya parte. La solución no es solamente la implementación de un sistema de información. La solución parte desde el mismo momento en el cual empezamos a registrar las transacciones de manera correcta en nuestra contabilidad. Este es un factor crítico de éxito en cualquier tipo de implementación. No es solamente poner a funcionar el sistema, sino entrar con unas buenas prácticas en contabilizar la información. Entonces, lo primero que se hace es definir los mapeos entre las cuentas contables y los rubros de flujo de caja. Entonces, en organizaciones donde tenemos varios contadores, cada contador tiene un grupo de sociedades asignados para poder contabilizar. Entonces, entre ellos deben trabajar de manera sincronizada y definir un mapeo general corporativo a cada uno de los conceptos del flujo de caja. Entonces, por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos cada una de las cuentas contables, ¿sí? En la parte de la derecha tenemos otra columna que es el tipo de documento. Esto es muy importante en el momento de contabilizar. Cuando contabilizamos una cuenta contable y a qué tipo de documentos se asocia ese movimiento contable. Puede haber unas columnas auxiliares, que es una clave de referencia que me da un mayor nivel de detalle. Y finalmente defino a qué concepto del flujo de caja voy a mapearlo. Entonces, esto es importante, esto es procedimental que se debe tener en cuenta y que nos va a permitir que el flujo de caja, cuando lo automaticemos en una herramienta, nos salga la información de manera correcta. Si este trabajo no se hace de manera previa, seguramente el flujo de caja, por más automático que hayamos implementado una solución,
nos va a salir la información distorsionada. Entonces, esto es algo que ponemos aquí como también a consideración de ustedes, que es importante tener estos procedimientos globales dentro de la organización en la forma en la cual se contabilizan, teniendo en cuenta los rubros del flujo de caja. Entonces, aquí vemos el caso. Este es un caso de una compañía que hizo el ejercicio de esta forma y hoy está obteniendo resultados esperados en la salida de su flujo de caja. Entonces, en la automatización, ya ahí sí empieza el proceso de automatización. Entonces, tenemos nuestras fuentes de información, entonces, generamos la información de FI a un repositorio intermedio. Este repositorio intermedio lo denominamos bodega de datos. En esta bodega de datos, lo que hacemos es simplemente extraer la información, donde después, a partir de esta bodega de datos, vamos a poderla consumir a través de BPC, SAP BPC. Entonces, para los que no conocen SAP BPC, es una herramienta que nos permite extraer la información real y también nos permite crear proyecciones y nos permite crear presupuestos. Hay muchas soluciones también que SAP ofrece, por ejemplo, soluciones internas dentro del ERP de cash management, donde podemos generar la parte real. Pero, por ejemplo, la parte de presupuesto, ¿qué significa? Que nos toca sacar, una vez cash management nos genera, por ejemplo, información de un flujo de caja real, tenemos luego que sacar la información o combinarla con información de presupuesto que viene en Excel. Entonces, esta es una solución que está medianamente automática. Entonces, SAP BPC sí permite administrar tanto la información real del flujo de caja como la información proyectada y el presupuesto, como lo vamos a ver ahora en nuestra demostración. Entonces, ya una vez extraímos la información real que está representada por esta flecha roja, inclusive el mismo tesorero puede hacer ejercicios de proyección sin depender todavía del presupuesto que le va a entregar planeación financiera. Él mismo también puede hacer algunas proyecciones. Ahora lo vamos a ver con el demo. Y el presupuesto lo va a entregar planeación financiera. Entonces, aquí en BPC voy a poder unir los dos mundos. Lo que me entrega tesorería a nivel real y lo que me entrega planeación financiera a nivel de presupuesto del flujo de caja. Y ese flujo de caja, seguramente planeación financiera, se relaciona con otras áreas para, por ejemplo, saber, por ejemplo, los ingresos, una planeación de nuestros ingresos, una planeación, por ejemplo, de nuestros costos de nómina, de nuestros pagos de nómina, o, por ejemplo, información de proyectos, qué nuevas inversiones vamos a hacer, entre otras. Entonces, planeación financiera es quien se encarga de centralizar esta información antes de enviársela a tesorería y contabilidad. Entonces, y posteriormente, aquí es donde ya viene SAC también como complemento, es una herramienta que nos va a permitir generar todo tipo de indicadores que nos van a poder medir el nivel de solvencia de las empresas. Vamos a poder ver todo tipo de cruce de indicadores entre, por ejemplo, un estado de resultados, un flujo de caja, todos los indicadores los vamos a poder ver de una forma mucho más visual. Y adicionalmente, pues, para los que ya conocen, SAC también tiene unas funcionalidades adicionales de Machine Learning que nos va a poder permitir hacer predicciones adicionales sobre un comportamiento de flujo de caja basados en una tendencia o basados en información externa. Entonces, que también vamos a verlo un poco al final en el tema. Entonces, ya con esto cerramos en esta primera parte lo que es la parte teórica y vamos a entrar ahora sí a mirar un poco ya cómo una solución de flujo de caja se desarrolla. Entonces, vamos aquí a parar el compartido, en este caso de la presentación, y vamos ahora a compartir la solución funcional. Si me permiten un momento, aquí cambio la pantalla. Entonces, vamos a entrar aquí. Perfecto. Entonces, ya estoy aquí en el sistema. Por favor, me confirman si estamos viendo ya una pantalla del sistema donde vamos a entrar ya en materia. Giovanni, sí, señor. Perfecto. Entonces, para los que ya están familiarizados en SAP BPC, pues cuando uno entra, aquí tenemos ya una funcionalidad donde podemos ejecutar ese paso a paso de forma ya mucho más simplificada al procedimiento que vimos anteriormente, de serie de pasos, que un paso lo hacemos, entramos al sistema, descargamos en Excel, otro paso, entonces trabajamos sobre ese Excel y luego generamos el flujo de caja, en fin, infinidades de pasos, aquí ya los podemos simplificar. Para los que no conocen BPC, este es un acceso vía web
sobre un paso a paso para hacer algún tipo de actividad que en este caso lo adaptamos para la elaboración del flujo de caja directo. Entonces, esto es lo que se conoce como un Business Process Flow o un flujo de procesos de negocio. Entonces, elaborar el flujo de caja directo va a ser un flujo de procesos de negocios que está conformado de actividades y esas actividades pueden tener tareas y esas tareas tienen un fin específico. Para el flujo de caja, simplemente aquí definimos en una única flujo de proceso que va a tener 4 actividades. Cada actividad va a ser una funcionalidad específica. Entonces, supongamos, vamos a hacer un escenario. Vamos a suponer que estamos en este momento en noviembre 24 y queremos ver el flujo de caja con corte al 31 de octubre. Entonces, la primera actividad es extraer los datos de nuestros sistemas transaccionales, de nuestra contabilidad. Entonces, simplemente el usuario, aquí vamos a, se me venció la conexión, aquí vamos a entrar nuevamente. ¿Sí? Este es un ejercicio en vivo y en directo sobre un sistema funcionando, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, es que ustedes pueden ver aquí un caso real. Entonces, aquí entramos nuevamente. Entonces, aquí vamos a entrar a la primera actividad, que es la extracción de la data. Entonces, en esa extracción de la data, ¿qué es lo que hacemos? Vamos directamente a la contabilidad, extraemos las cuentas contables como tal, ¿sí? Aquí entramos a la tarea. Ejecutamos ese proceso simplemente con clics. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no tenemos que hacer la manualidad de entrar a una transacción, luego exportarlo a Excel, luego ajustar la data, no, sino simplemente con un clic. Entonces, que aquí es lo que estamos visualizando. Entonces, aquí el sistema lo que hace es que va a ejecutar esa tarea. Entonces, aquí esperamos que se nos despliegue. Y aquí en esta tarea, en el momento de ejecutarla, aquí vemos cada uno de los rubros que conforman las líneas del flujo de caja directo. Y cada línea de estos es donde, aquí es donde está ya la regla de mapeo que vimos desde un comienzo, que es la recomendada. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la retención en la fuente. La retención en la fuente, simplemente este es un rubro que va a tener un mapeo específico que va a tomar unas cuentas especiales con unos documentos en general y vamos a extraerlos a BPC. Entonces, aquí está una tabla, ¿sí? En esta tabla es donde definimos que vamos a traer el ejercicio o el periodo, la clase del documento, AT, AC, TV, todo esto tiene una codificación específica e interpretada por los contadores, las cuentas que me involucra este rubro del flujo de caja, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la información que estamos extrayendo, ¿sí? Vamos aquí a siguiente, y le decimos finalizar. Entonces, finalizar, eso lo que nos permite es que se lance la tarea al servidor y empiece a extraer. Entonces, esta es una parametrización previa que entonces hay un rol que es el administrador del sistema, el cual dice, si hay una nueva cuenta contable, entonces en la cuenta contable, entonces hay que entrar a la parametrización específica del rubro que afecta e incluirlo. Esto es el mantenimiento que se debe hacer de forma periódica cada vez que hay algún tipo de novedad en la contabilidad. ¿Sí? Y esto lo hace, entonces aquí tenemos nuestro conjunto ya de rubros, que es lo que nos reemplaza toda esa operatividad que hacemos en Excel en el momento en el cual definimos qué rubro va qué cuenta contable va a qué rubro. Entonces, a través de esta tabla es que se va a poder hacer esos mapeos y así por cada uno de ellos. Entonces, una vez ya le doy clic en aceptar, pues se va a la tarea y ahí empieza el proceso de extracción de datos. Entonces, solamente con esa acción, ahí ya estamos simplificando bastante trabajo operativo y estamos minimizando también cualquier tipo de error con el trabajo manual. Entonces, esa era la primera tarea que quería ilustrarles. Ya pasamos entonces a la siguiente tarea. Ya terminamos nuestro proceso de extracción. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ya extrajimos toda la data de cada uno de los rubros. Entonces, ¿ahora qué viene? Calcular. Entonces, ya lo que viene es calcular el saldo final de la caja. Entonces, el saldo final de la caja, entonces simplemente aquí entro a la tarea, igual, lo ejecuto, ¿sí? Entonces, en este proceso, ¿qué hace? Toma todos los ingresos, le resta los egresos y calcula la caja. También hay que tener en cuenta que hay un saldo inicial. Ese saldo inicial de la caja se carga, ese primer saldo se carga, perdón, y luego ya el sistema empieza a hacer juego todos los meses. Saldo final es igual al saldo inicial más los ingresos menos los egresos, ¿cierto? Luego ese saldo final pasa a ser saldo inicial del siguiente periodo y así sucesivamente. Entonces simplemente aquí les ilustro el botón y ya se va el cálculo.
Entonces, ahora sí, ya aquí dejamos un poco lo... Giovanni, nos están indicando que no se están observando las tablas. Ah, perdón, disculpen. Muchas gracias. Sí, como tengo compartido una parte, ya voy a volver aquí a proyectar. Sí, listo. Voy a compartir toda mi pantalla. Listo, voy a devolverme. Listo, voy a ejecutar, voy a devolverme aquí nuevamente a reiniciar. Listo. Pues no hay ningún problema. Nos podemos devolver al paso anterior y volvemos otra vez a ingresar. Entonces, aquí actualizamos. Listo. Entonces, estamos en la extracción de datos. Entonces, en esa extracción de datos, vamos a darle clic. Aquí ya se va a mostrar la ventana que ustedes no veían ahora. Ahora sí ya, aquí se nos lanza, en este caso BPC trabaja muy de cerca con Excel a través de su complemento que se llama el EPM Adin. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos a la tabla de los rubros. ¿Sí? Esta era la tabla que no estaban viendo. Aquí entramos, por ejemplo, al rubro que se llama retención en la fuente. Y retención en la fuente, al darle clic, aquí yo puedo ver específicamente cuáles son las cuentas contables o los movimientos que voy a cargar al rubro que se llama retención en la fuente. Entonces, simplemente aquí se nos abre, aquí podemos definir el periodo, definimos la clase de documento y definimos las cuentas contables que me involucra ese rubro. ¿Sí? Cuando se hace la implementación, esta base se define y seguramente en el mes si llega a haber una novedad, entonces esa novedad pues también va dentro de un procedimiento donde se dice, bueno, ahora quiero incluir un nuevo documento o una nueva cuenta, o lo contrario, quiero eliminar un documento que ya no me aplica a ese rubro. Puede pasar cualquiera de las dos situaciones, donde adiciono o elimino cosas de esta tabla, y de esta forma pues ya vamos administrando el sistema en el caso de que en el cual haya un cambio. Esto es algo que debe ser dinámico, es algo que debe, que normalmente son las áreas de tecnología quienes ayudan, o inclusive las mismas áreas de negocio, sin depender de las áreas de tecnología, también lo pueden administrar. Simplemente se hace un entrenamiento, una capacitación en cómo se mapean estos flujos, estos conceptos del flujo de caja, pues para que haya una autonomía en el momento de las áreas de tesorería o las áreas contables, en el momento de generar ese flujo de caja. Entonces, una vez ejecutamos ese proceso, se va al servidor la tarea y luego ya vamos al siguiente paso. El siguiente paso, entonces aquí terminamos esta tarea, decimos, finalizamos la extracción, ¿sí? Aquí el mismo sistema permite generar comentarios porque al final el sistema también nos permite hacer una auditoría para saber qué va pasando en cada paso y quién lo hizo, cuándo lo ejecutó. Entonces, nos vamos entonces ahora al siguiente, a calcular el saldo final del flujo efectivo. Entonces, este también es otro botón que simplemente el usuario le va a dar clic a una tarea para calcularlo automáticamente y luego proceder más adelante a ver los reportes. Entonces, son solo clics lo que el usuario va a hacer. Entonces, aquí ya el sistema me muestra una ventana, me dice para qué periodo lo vamos a ejecutar y lo lanza la tarea al servidor. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la tarea. Bueno, vamos a cerrar esta tarea, la terminamos. Entonces, finalización del cálculo del saldo final de la caja. Y cerramos esta actividad. Ahora nos vamos a otra actividad donde, por ejemplo, otra actividad puede ser cargar el presupuesto de planeación financiera. Entonces, para efectos del demo, aquí vamos a suponer que planeación financiera ya hizo su ardua labor en construir un presupuesto de flujo de caja. Entonces, ya simplemente desde la perspectiva de tesorería y de contabilidad, es traerlo para acá, traer el presupuesto. También puede ser que planeación financiera lo haya trabajado en Excel, entonces se puede cargar desde Excel al sistema. Entonces, también se hace con una acción, la cual se parametriza previamente, ¿sí? Y se importa. Entonces, esta tarea, pues no vamos a entrar, simplemente la ejemplifico para efectos del demo y hacerla más corta. Entonces, simplemente el usuario entra, le da clic y extrae ese presupuesto.
Ahora sí que viene, ver esos reportes, ver toda la maravilla que el sistema nos hizo a través de clics. Entonces, entramos a la tarea de ver los diferentes reportes. Son reportes que se arman en el sistema de manera dinámica, son personalizados, entonces depende también cada cliente, cada industria, cada forma de verlo. Entonces la herramienta ofrece funcionalidades para construirlo. Entonces aquí vamos a entrar directamente a ver el flujo efectivo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, nuestro flujo de caja. Aquí vamos a mostrarlo. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí que tenemos, vamos a ver las funcionalidades de BPC para poder navegar sobre diferentes reportes. Vamos a entrar aquí a ver una sociedad en particular. Bueno, ya les voy a explicar perfectamente qué es lo que tenemos acá. Ah, es que se me venció también aquí. Se me expiró. Ya vamos a entrar aquí al sistema a verlo directamente. Entonces vamos a entrar aquí al demo. Entramos, nos conectamos y vamos aquí a ver cómo es que vemos ese flujo de caja directo. Entonces aquí simplemente seleccionamos en la parte superior que tenemos. Tenemos la sociedad que queremos consultar, la moneda, tenemos un periodo y en la parte aquí en filas que tenemos nuestra estructura del flujo de caja, el saldo inicial, unos ingresos, los ingresos vienen detallados por cada uno de los rubros y los egresos en la parte de abajo. Ya aquí vamos a terminar que se nos actualice el sistema. Aquí entonces, como les comentaba, este es un ejercicio en vivo y en directo, ¿sí? Que armamos precisamente para esta sesión. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Después de haber cargado la data real, que es la que estoy marcando en esta columna, y la data de presupuesto, ya podemos ver el reporte aquí directamente. Entonces, vimos cómo con unos simples clics ya tenemos el informe elaborado. Entonces, estos son informes que se construyen de manera personalizada. Entonces, hay algunos que quieren tener el saldo inicial, no quieren tener esta línea de acá de la mitad. Bueno, ya son formas de verlo. Y esta herramienta es muy flexible para poder construirlos. Entonces aquí podemos ver el juego mes a mes, comparativo real y presupuesto. Entonces, y lo vemos hacia la derecha. ¿Sí? Vemos hacia la derecha hasta llegar al total año. Entonces, aquí al final, como... Giovanni, ¿Perdón? discúlpame, te Sí. interrumpo, es que tengo una manita levantada de Duván. Ah, sí, Duván, gracias. no sé si quieres compartir tu pregunta. Sí, buenos días, qué pena contigo, Joan. Quisiera hacerte una consulta en lo que te arroja la herramienta. ¿Deja algún log de los cruces mínimos que debería tener el flujo efectivo? Me explico, los intereses, los dividendos pagados, intereses causados, o algún tema, un log donde me sirva a mí como auditoría para evaluar que realmente tengo el mínimo garantizado. Sí, de acuerdo. O todo es estructural por la parametrización. Dale, Sí, qué de pena. acuerdo. Todo esto se puede ver. La solución tiene varias formas de analizar este detalle. Uno puede ser porque tengo una sábana detallada que me permita ver ventas por servicio de dónde viene. Entonces, ventas por servicio está constituida de las cuentas A, B, C, D, E. ¿Cierto? Estos 7.200.000 que tenemos aquí al real, ¿de dónde viene? Entonces, podemos construirlo a nivel de reporte. Otro puede ser a nivel de la auditoría del sistema, que es un módulo que aquí voy aquí a compartir, porque dejé de compartir. Sí, aquí salto. Entonces, por ejemplo, este valor, ventas por servicio, bueno, no lo tengo preparado para el demo, pero ventas por servicio, si le damos doble clic, podemos ver de qué se compone, de qué cuentas. Entonces, estos 7.200.000 se compone de la cuenta 41, 15, 20, 10, de la 42, 20, 10, 30, y así sucesivamente. Entonces, puedo verlo a nivel detallado por un reporte. O sea, el reporte se elabora con el detalle que pueda hacerle auditoría. La otra funcionalidad es que BPC tiene por acá algo que se llama la auditoría del sistema, informes de sistema, auditoría, donde podemos ver la data, cuándo se cargó, por qué, qué información tiene, etcétera. Entonces, son dos formas de hacer una auditoría. Entonces, para el caso específico del cliente que utilizamos como base para este reporte, entonces hay auditorías externas que revisan o que hacen una trazabilidad de la información. Entonces, hay rubros que de pronto ven que hay una variación importante entre un periodo y otro y quieren ver por qué esa variación. Entonces, pueden entrar
puede ser a través de un reporte que se cree para ellos, para tal fin, donde podamos ver esto, o pueden entrar a la auditoría del sistema. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta o necesitamos, o tienes algo adicional para poderla mejorar. No, así está perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Ya me quedó claro. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, estábamos acá en este reporte donde tenemos nuestro flujo real comparativo con el presupuesto. Entonces, muchas horas de trabajo manual fueron reemplazadas por unos pocos clics ya dentro del sistema. ¿Qué opciones nos da también el sistema? Que, por ejemplo, aquí tenemos la sociedad 1300, pero yo puedo en algún momento cambiar y ver otra sociedad que hace parte también de mi grupo. O sea, aquí cambio la sociedad 1000. ¿Sí? O en este caso hay otras organizaciones que dicen, no, yo quiero verlo es por mis unidades de negocio, porque tengo una única sociedad, pero cada unidad de negocio trata un grupo diferente de tipos de negocio. Entonces, entonces puede ser que tenga una unidad de negocio dedicada para inversiones inmobiliarias, otra para comercialización, otra para asesorías financieras, etc. Entonces, yo puedo construir un flujo de caja dependiendo de la unidad de negocio y lo puedo cambiar dinámicamente de esta forma. Entonces, yo puedo rápidamente empezar a consultar la información a través de esta herramienta. Entonces, ok. Entonces, bueno, también podemos ver el flujo de caja en otras monedas. Esto es algo que también uno puede parametrizar dentro del momento en el cual hago el cálculo del flujo de caja, en el cual cambio la moneda. Entonces, aquí cambio de dólar, puedo cambiar, por ejemplo, a pesos o a otras monedas. Entonces, simplemente lo cambio aquí y le doy aquí, después de esto, aquí refrescar, le doy a actualizar. Y en el momento el informe, cuando le dé clic en actualizar, aquí automáticamente ya me va a cambiar la moneda de ese saldo. Entonces, hasta aquí ya resolvimos una parte que es la carga de ese presupuesto versus la carga real. Ahora viene otro tema ya interesante. ¿Cómo, por ejemplo, hacemos proyecciones? ¿Cómo, por ejemplo, tenemos una herramienta en el cual podamos, por ejemplo, cambiar una política de recaudos? Yo recaudo a 15 días, recaudo a 30 días, recaudo a 45 días, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, aquí, mientras se actualizaba el sistema, simplemente aquí veíamos que con simples clics podemos cambiar la moneda, podemos cambiar la sociedad, podemos cambiar el periodo en el cual vemos ese flujo de caja. Entonces, ahora sí, vamos a pasarnos a la sensibilidad. Entonces, en esta sensibilidad, entonces, tenemos de una herramienta o una funcionalidad que también se parametriza con BPC, en el cual podemos hacer simulaciones, podemos crear escenarios de cómo vamos a cerrar el año. Esto también son tareas que en Excel lleva un buen tiempo armarlo, construirlo, antes de finalmente entregar esas proyecciones estimadas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, en este ejercicio que vamos a mostrar, tenemos en la parte de la izquierda también unos filtros que nos va a permitir hacer sensibilidades, por ejemplo, por cada una de las sociedades. Poder hacer sensibilidades sobre escenarios. ¿Escenarios qué son? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un escenario donde yo proyecto que mi tasa de cambio va a terminar en 4.000 pesos por dólar. O puedo tener otro escenario con una tasa en la cual yo estimo que voy a terminar con 3.800. Y dependiendo de esa variación de la tasa, yo puedo determinar diferentes posiciones finales de la caja. Es algo muy interesante porque puedo, a través de VPC, parametrizarlo y obtener el tipo de respuesta de forma inmediata. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a seleccionar un escenario, entonces, escenario que se llama sensibilización versión 02. Ya tenemos el 1 donde, por ejemplo, trabajamos con una tasa de 3.500 y aquí la sensibilización versión 2 vamos a utilizar una tasa de 4.000. Podríamos, ¿sí? Aquí simplemente me cambio de escenario, refresco y aquí ya podemos ver ese efecto. Aquí refresco. Nos vamos aquí aquí realmente se me venció la conexión. Vamos aquí a entrar nuevamente aquí a conectarnos al sistema. Listo. Y entonces vamos a cambiar
bueno, a sensibilización B01, entonces aquí estamos viendo la fila 17, columna G, está la tasa de 4000, nos pasamos al escenario 1, y en el escenario 1 podemos trabajar con otra tasa. Entonces aquí simplemente refrescamos, ya el sistema nos recalcula todo con ese escenario, nos devolvemos y vamos aquí a verlo. Entonces, termina, listo, aquí ya. ¿Sí? Aquí tenemos una tasa de 3.500, en el escenario 2 trabajamos con una tasa de cambio de 4.000. Entonces, el sistema, aquí simplemente parametrizamos un cálculo que me diga que ejecúteme el escenario de sensibilidad número 2. Simplemente con simples clics le digo que me calcule ese escenario de sensibilidad 2 con base en esa nueva tasa. Entonces, al final, una vez ya envío el cálculo, yo ya pueden ver en un reporte, por ejemplo, comparativo, la desviación de la caja entre un escenario y otro. Entonces, aquí vamos a simplemente a refrescar, aquí a cambiar al escenario de presupuesto, vamos aquí a refrescar, y vamos a poder ver comparativamente esa variación entre los diferentes escenarios, ¿sí? Ver la diferente posición de la caja que fue calculado con base en ese ejercicio. Podemos también cambiar las unidades de venta, podemos cambiar los precios, podemos cambiar, en este caso, todos los parámetros que realmente me determinen la caja. Entonces, aquí al final, en la parte de abajo, bueno, aquí estamos viendo en esta columna, estamos viendo el escenario original y aquí el escenario de sensibilidad. Aquí nos cambiamos el escenario. Vamos a seleccionar el escenario que se llama de sensibilización 2 con una tasa de 4000. Vamos a ver qué efecto nos genera. Volvemos aquí a actualizar. Y aquí vamos a ver el efecto. Entonces, vean que podemos tener una herramienta muy sencilla. Vean, aquí ya me aparecen los resultados de hacer una sensibilidad. ¿Sí? Tenemos aquí, podemos ir hacia el final y podemos ver, por ejemplo, una variación en la caja, donde al aumentar la tasa de cambio, vamos a tener un mayor ingreso y por ende nos va a generar una mayor caja. Entonces, si se dan cuenta, simplemente con unos simples clics y unos simples cambios en algunas variables, podemos obtener resultados inmediatos para poder empezar a tomar decisiones sobre cuál es el escenario mejor, el que más se adecua para la proyección final o inclusive también hacer simulaciones sobre los presupuestos. Entonces, todo eso parte de una plantilla de parámetros. Y bueno, aquí hay otra plantilla también interesante, otra plantilla en la cual, por ejemplo, podemos definir una política de pagos, la política de recaudos. Entonces ahora ya vi cómo era el efecto de la tasa, ahora aquí puedo ver un efecto en la política de recaudos. Entonces aquí yo digo, en enero voy a tener una política de 15 días, en febrero se me aumenta la política a 30 días, en marzo 45 y así sucesivamente. Pues también igual, esta data la guardamos en el sistema y con eso volvemos a ejecutar la sensibilización del flujo de caja. Entonces, simplemente guardamos en el sistema y recalculamos. Y nuevamente vamos a nuestro reporte comparativo. Esta es una dinámica que se puede hacer de forma seguida, de forma simulada, y pueden ver los resultados obtenidos. Entonces aquí le damos clic en calcular la sensibilización nuevamente. ¿Sí? Aquí vamos nuevamente al escenario 2, que fue el que cambiamos, siguiente, y finalizar. Entonces, con base en esto, con base en la política de recaudos, nuestro flujo de caja proyectado, pues seguramente va a diferir esos ingresos y vamos a tener un cambio en la posición final de la caja teniendo en cuenta esta política de recaudos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto hasta este punto, ¿sí? Entonces, de esta forma, tenemos de una herramienta que nos complementa, por un lado, la carga real y por otro lado, la generación de las proyecciones. Y esa generación de las proyecciones podemos verlas a través de diferentes escenarios y cada escenario me va a dar una posición final de caja. Y con base en eso podemos mostrar diferentes alternativas a la gerencia financiera para tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Entonces, ya ahí el proceso, simplemente aquí vamos a ver cómo va el proceso. Aquí le doy clic y si ustedes se dan cuenta, aquí vemos todas las diferentes tareas que manda un usuario. Entonces, calculé la sensibilización. El usuario, en este caso Giovanni Gómez, que mandó a las 9:51 la tarea,
esa sensibilidad se nos demoró 30 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Y al final, en el comparativo, ya podemos ver el reporte, cómo nos varía este saldo final. Entonces, aquí, con base en ese cambio que hicimos, aquí el saldo final lo vamos a ver diferente y comparativo frente al escenario original que teníamos. Entonces, aquí le damos clic en refrescar. Y aquí, pues, nos varía el saldo. Entonces, este era el ejercicio que quería mostrarles en BPC. Ahora, como les había comentado en un comienzo, también esta solución se complementa con SAC. SAC es la herramienta en la cual ya podemos ver esta información de una forma mucho más, llamémosla bonita. ¿Por qué? Porque hasta aquí BPC, ¿qué nos ofrece? Fortalezas en automatizar todas las tareas manuales de lo que es la extracción de datos, de lo que es la generación de los informes básicos. Y SAC nos va a permitir, con una funcionalidad aumentada, por ejemplo, combinarla con algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, poder generar unas proyecciones más allá de simplemente tener una fórmula estándar o clásica de los pagos o lineales que podemos definir en BPC. Entonces nos vamos a pasar aquí a SAC para mostrarles. Entonces aquí tenemos SAC, esta es la visualización, y aquí vamos a ver, por ejemplo, un flujo de efectivo ya en SAC, donde lo vamos a poder ver un poco más, llamémoslo bonito, pero es exactamente lo mismo. Aquí también el mensaje que quiero dejar es que con todo lo que hacíamos en BPC, porque BPC es la herramienta, la primera herramienta de planeación financiera que SAP liberó y que posteriormente SAC con llevar toda la nube generó SAC. Entonces SAC también se puede hacer exactamente lo mismo, solo que de forma más bonita. Entonces aquí vamos a ver si nos carga. Ahí teníamos, ya, aquí nos va a cargar el flujo efectivo. Ese mismo flujo efectivo que teníamos allá a través de hojas de Excel o a través de BPC con su complemento LPM ADIN, también lo podemos ver aquí en SAC. Es exactamente lo mismo, solo que aquí en SAC podemos añadirle nuevas funcionalidades para enriquecer un poco más ese cálculo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otra sensibilidad que podemos desarrollar. Entonces, en SAC tenemos nuestros ingresos, nuestros egresos, el detalle a nivel real, enero, febrero, marzo, hasta diciembre o hasta, en este caso, octubre, que tenemos el real, y lo que es noviembre, diciembre proyectado y todo el año siguiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos parámetros base, los días de cartera de clientes nacionales, los días de cartera de clientes de exportación, podemos simplemente variarlos, ¿sí? Y en el momento de variarlos, le decimos calcular el flujo efectivo. Esta es otra forma de hacer sensibilidad. Entonces, aquí definimos también ese flujo efectivo sobre qué escenario lo vamos a calcular. Aquí simplemente le decimos el presupuesto, y le damos clic en OK, y ejecutar. Entonces, allá el sistema empieza a hacer una serie de cálculos, nos determina la posición final de la caja teniendo en cuenta estos días de cartera. Entonces, aquí estamos, como también estamos en vivo, esto se está ejecutando en un servidor en la nube que puede estar en cualquier parte en el mundo. Después de ese cálculo, pues ya nos va a generar un resultado que va a ser la proyección de ese flujo de caja. Entonces, aquí ya lo tenemos. Nos vamos aquí a la derecha y nos desplazamos y obtenemos ese flujo de caja presupuestado, ¿sí? Entonces, con esta herramienta, pues aquí también lo que tenemos es otra opción más de hacer sensibilidades, de hacer simulaciones y de personalizar su visualización. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mostrarles los tipos de indicadores que podemos generar también al analizar el flujo de caja. Ya son indicadores mucho más, con tableros mucho más ejecutivos, donde seguramente el CFO o el director financiero quiere ver ya un resultado final, no quiere ver estas hojas operativas. ¿Sí? Esto lo llamamos una hoja de trabajo, hojas operativas, donde simplemente vemos, chequeamos cómo es nuestro saldo final, pero el CFO, por ejemplo, quiere verlo ya más a nivel de indicadores un poco más avanzados. Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo acá, ya lo podemos ver en gráficas, podemos ver el indicador ya así grande, verlo mucho más resumido, no ver tantas celdas de Excel. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, a ver unos indicadores que se pueden generar. Entonces, el ciclo del negocio, los días de inventario, los días de compra, los días de venta, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, lo puede ver ya de una forma pues mucho más, llamémosla bonita y mucho más rápida y mucho más intuitiva, ¿sí? Y la otra forma
que BPC nos ofrece es verlo de esta forma de las hojas de trabajo. Entonces, con esto queríamos ya finalizar nuestro demo. Queremos pasar, si tienen ustedes algunas preguntas, las podemos contestar en este momento. Ya me faltan 3 minutos para cerrar nuestra sesión, entonces los escucho. Si alguien tiene alguna inquietud adicional que podamos responder, con mucho gusto. Giovanni, gracias Sí. por compartir todo este conocimiento y experiencia. Y aquí la invitación es a que los asistentes o levanten la manito o nos dejen sus preguntas en el chat para estos últimos minutos que nos quedan de la sesión. De igual forma, si ustedes tienen algún tema que quisieran escuchar en las próximas sesiones, también en el chat nos pueden dejar estos temas que son de inquietud de ustedes. Entonces, damos unos minuticos a ver quién alza la mano o deja su pregunta. Giovanni, no tenemos preguntas. Creo que la información fue muy clara. Ok. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro el tema. Como vimos en resumen, cómo un proceso manual se puede automatizar, pero adicionalmente tener en cuenta también unas buenas prácticas en cuanto a la contabilización de la información. Entonces, esto es muy clave antes de hacer alguna implementación. Esto es algo que se debe tener en cuenta porque hemos visto que se hacen implementaciones sin tener en cuenta lo procedimental y al final el sistema puede quedar muy bonito con funcionalidades muy chéveres, pero la data no es efectiva. Entonces, esto es también una recomendación que nosotros siempre hacemos en los momentos en los cuales prestamos nuestros servicios de asesoría. Estamos también a la orden, no solamente para temas de flujo de caja, sino también generación de los estados financieros presupuestados. Tratamos modelos, por ejemplo, de nómina, de planeación de nómina, modelos de ingresos, modelos de producción, modelos de CAPEX, todo tipo de modelos que están en torno a la generación de un presupuesto o unas proyecciones. Con mucho gusto los podemos asesorar, sea porque se implementen solo con SAP BPC, o sea porque se implementen con SAC o una combinación. Entonces hay varios escenarios que se pueden armar desde el punto de vista tecnológico y para cada uno de esos escenarios, con mucho gusto nosotros podemos ayudarles. Gracias, Giovanni, nuevamente. Solo nos dejan un mensaje que muy buena la presentación, entonces pues quedamos atentos a cualquier requerimiento en los correos o en los buzones de Azuc. La presentación la vamos a dejar en nuestro canal de YouTube por si la quieren repetir. Y nuevamente a todos, mil gracias por haber atendido el espacio y pues quedamos en contacto. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a todos por su asistencia y les dejo aquí al final mis datos. ¿Sí? Muchas gracias.